Bueno, si os parece, ya han pasado 5 minutillos, podemos ir empezando. La conferencia se va a grabar igualmente y se va a subir a redes. No sé cómo lo ves, Jaime. Sí, me parece muy bien. Perfecto, pues bueno, bienvenidos a todos. Un día más a este ciclo de conferencias sobre noticias tóxicas y manipulación informativa. Hoy nos acompaña el magistrado Jaime Lozano y nos va a hablar sobre juicios paralelos y cine, 12 hombres sin piedad ante la manada. Pues antes que nada quería darle las gracias a la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial por querer organizar esto y por querer colaborar con nosotros una vez más. Es un placer teneros aquí y bueno, antes que nada, pues eso, que bienvenido, que todo tuyo, Jaime, y que estamos deseando escucharte. Bueno, Yago, pues nada, muchas gracias al Foro Universitario Francisco de Vitoria y bueno, la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial que organizan este ciclo de conferencias. Bueno, el título de la conferencia, Juicios Paralelos y Cine. Bueno, en realidad vamos a hablar de juicios paralelos y bueno, vamos a ilustrarlo de alguna manera con referencias cinematográficas porque creo que el cine es una buena forma, siempre contemplado con cierta distancia para saber distinguir lo que es más real o menos real en él. Es una buena forma de ilustrarse sobre cuestiones de tipo cultural, incluso jurídico. Y bueno, vamos a ello. Los juicios paralelos. Bueno, el artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Por tanto, la Constitución dice ya claramente que la justicia emana del pueblo. Si la justicia emana del pueblo, no es tan raro pensar que el pueblo en algún momento quiera revocar esa delegación que ha hecho en los jueces y magistrados, que por supuesto es irrevocable jurídicamente, pero sociológicamente puede llegar a comprenderse que el pueblo del cual emana la justicia quiera recuperarla y ejercerla por sí misma. La venganza privada ya sabemos que era propia de las sociedades de la antigüedad, preromanas, las sociedades germánicas sobre todo, donde normalmente el ofendido o la familia del ofendido pues asumía la venganza, el castigo del ofensor. Ya sabemos que este tipo de régimen de venganza privada se fue suavizando a través de vías como por ejemplo la ley del talión, la palabra talos, de ella viene la palabra española tal. Entonces ya sabemos que indicaba un avance en la restricción no de la venganza privada en sí misma, sino de lo que se podía hacer en ejercicio de esa venganza privada. Se podía imponer un castigo de la ley. Esta norma aparece en la Biblia, como sabemos, y también en el Código de Hammurabi. Entonces, bueno, hasta este punto, cuando hablamos de juicios paralelos, estamos hablando de un acto de recuperación de algo que la gente puede pensar que es propio, que es la capacidad de juzgar. Bueno, ya se ha dicho muchas veces que en España hay 47 millones de seleccionadores nacionales de fútbol, que todos ellos opinan que tienen la verdad sobre la cuestión. Pues también en materia de juicios pasa algo parecido. Nadie se dirá que es capaz de operar de corazón a otro, ni de opinar sobre si el médico cirujano lo ha hecho bien o mal, pero sí que todo el mundo es capaz de valorar si un juez ha juzgado bien o mal o cómo hay que juzgar o cómo hay que aplicar la ley a cierta persona. Esto, hasta cierto punto, insisto, también es comprensible porque, que yo sepa, no existen jurados para operar de corazón, sin embargo, sí existen jurados para juzgar a las personas, con lo cual no digamos que todo es algo irrazonable y sin sentido. El propio sistema demuestra que el acto de juzgar es un acto, no digo al alcance de todos, pero para el que todos se consideran legitimados, incluso hay un fundamento político a que el pueblo pueda efectivamente juzgar. Por algo en el Evangelio se dice no juzguéis y no seréis juzgados, porque la tendencia del hombre a juzgar es de siempre. Es más, existen incluso en
en estado, perdón un segundo, que me he olvidado de compartir la pantalla. Tengo un PowerPoint y no me he acordado de compartirlo. Veamos. Ya después que lo he preparado, lamentaría no usarlo. A ver, veamos. Presentación. ¿Se ve bien? Ya se está viendo, sí. Muy bien. Pues esta foto es de la película Furia de Fritz Lang, a la que luego aludiremos. Decía que incluso en Estados Unidos en la actualidad existen corrientes de pensamiento que defienden que la justicia debe ser privada. Este libro que muestro en pantalla es la empresa de la ley es una defensa de no una justicia bárbara, desde luego, pero sí una justicia privada, la privatización de la administración de justicia. Entonces, estamos hablando de una cosa que aunque luego se tiene como efecto acciones muy burdas, en el fondo tiene una fundamentación político-sociológica de enorme profundidad. Aun en sociedades más evolucionadas, y no tenemos que hablar de las tribus germánicas, vámonos a sociedades actuales o del siglo XX, pues en sociedades más organizadas, el pueblo tiende a arrebatar a las autoridades la capacidad de juzgar de manera violenta e impulsada por un sentimiento de justicia y por un sentimiento de estar recuperando algo que es suyo. Si nos remontamos sin remontarnos necesariamente a las matanzas, por ejemplo, medievales de judíos, vamos a épocas más próximas y vamos al juicio paralelo más directo y más auténtico juicio, o por lo menos auténtica ejecución de la sentencia paralela, como es el linchamiento. El linchamiento en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, el linchamiento sigue existiendo hoy día en países como Perú, Ecuador, siguen dándose linchamientos. Es interesante echar un vistazo a fotografías y a los casos de linchamientos en Estados Unidos porque son una advertencia importante a hasta dónde puede llegar esta cuestión de los juicios paralelos, que nosotros ahora los situamos en un plano mediático, moral, pero que durante mucho tiempo se han situado en un plano muy material, donde los linchadores asumían directamente la justicia por su mano o incluso arrebataban a las autoridades al preso ya en prisión para juzgarlo, entre comillas, y ejecutarlo por su cuenta. Aquí el linchamiento, sabéis que se discute sobre el origen de la palabra. Hay dos teorías. Hay quien alude a un alcalde de Galway, en Irlanda, que se llamaba Lynch, que ordenó que se ahorcara a su propio hijo para demostrar que no tenía favoritismos. Más bien parece que se refiere a Charles Lynch, que era un cultivador que era jefe de la milicia local y ordenaba la ejecución sin juicio de merodeadores y durante la Guerra de Independencia y de ladrones, etc. Aquí tenemos esta foto impresionante, desde luego, el linchamiento de Laura Nelson y su hijo en mayo de 1911 por disparar a un alguacil que registraba su carne en busca de carne robada. El chico parece que sacó una escopeta, le disparó. La madre afirmó que había sido ella para ver si recaía el castigo sobre ella y fueron linchados y colgados los dos. Como veis, nadie tiene ningún reparo en hacerse una foto con ellos porque el que está linchando y el que está haciendo un juicio paralelo está muy seguro de la justicia de lo que está haciendo. Eso hay que tenerlo claro. Aquí nadie está diciendo qué malo soy porque estoy linchando. No, y ahora vamos a ver una foto donde esto se demuestra. Aquí es la misma foto. Es curioso realmente el chico como tiene los pantalones bajados y el mismo que ha puesto abajo el copyright, así como con tinta blanca, le ha tapado sus partes porque parece que era ofensivo que se vieran, aunque parece ser que no es ofensiva la imagen, el resto de la imagen. Pero en fin, verdaderamente curioso. Aquí tenemos el linchamiento de Will Brown en Omaha el 28 de septiembre de 1919, acusado de violar a una mujer blanca. Fue sacado de la prisión local y la masa fue agitada por el periódico local Omaha Bee, la avispa de Omaha o la abeja de Omaha. Esto es algo que ya nos va situando en el ámbito de los juicios paralelos, en el cual los medios de comunicación pues, juegan un papel capital.
cuando decía que los linchadores y los que hoy día hacen juicios paralelos de otro tipo no tienen ningún problema y ningún sentimiento de culpabilidad, sino todo lo contrario, consideran que se está haciendo justicia, verdadera justicia, y no esa justicia administrada por jueces con legalismos, con tecnicismos, con posibles absoluciones. Observad más que al pobre linchado, observar a los linchadores, sobre todo en la parte izquierda o central, la expresión de auténtica satisfacción. A la derecha asoma un niño curioso. En fin, es más impresionante, a mi juicio, la cara de los linchadores que el resto de la imagen. En Duluth, Minnesota, 15 de junio de 1920. 3 trabajadores del circo son sacados de la prisión local, también sacados de la prisión local, es decir, las autoridades ya los habían detenido, había la posibilidad de un juicio en debida forma, se les saca de la prisión local y son linchados. Se basaron en rumores sobre la violación de una mujer blanca que finalmente no se concretaron. Nuevamente llamo la atención sobre la expresión satisfecha de los linchadores. En esta foto vemos el cuerpo de Ruby Stacy colgado de un árbol en Fort Lauderdale, Florida, el 19 de julio de 1935. Fue linchado bajo la acción de haber amenazado a una mujer blanca. En este caso ni siquiera se le acusa de agresión sexual, violación, nada por el estilo, sino de que la había amenazado. Y para mejor prevenir, vemos cómo fue colgado. Y ve aquí de nuevo la imagen de la niña, del padre o quien sea, este señor satisfecho, diciendo hemos hecho justicia, y se lleva a los niños para que vean cómo se hace justicia y cómo se les protege. Aquí tenemos un hombre y 2 mujeres linchados. Ni siquiera se conoce la fecha ni la identidad de los fallecidos, de manera que no se les puede hacer ni siquiera el mínimo homenaje de indicar su nombre y el lugar y la fecha en que murieron. Y por último, hemos sacado imágenes de 1911, 20, 35, pero esta imagen es de 1981. En 1981, por ejemplo, yo estaba estudiando la carrera de Derecho. Para mí, para muchos de los que me oís, puede que sea una fecha remota, pero para mí, desde luego, no lo es. Es el último linchamiento conocido en los Estados Unidos, en Mobile, Alabama, en 1981. El Ku Klux Klan, mientras iba este chico andando por la calle, lo golpearon, lo torturaron, le cortaron la garganta y lo colgaron cerca de su casa. De la casa de uno de los asaltantes. Bien, el cine ha tratado en muchísimas ocasiones esta cuestión. El cine en Estados Unidos suele, salvo excepciones, suele mostrar una ideología de tipo liberal, por supuesto completamente contraria a este tipo de barbaries. O podemos citar la película El juez Priest, El sol siempre brilla en Kentucky, en castellano, de John Ford, del año 53, y ya vemos cómo las películas americanas, varias de ellas, no todas, como ahora veremos también, intentan racionalizar un poco la cuestión del linchamiento, que es difícil verdaderamente de racionalizar, y lo hacen siempre en 3 ejemplos que vamos a poner a través de la figura de una persona, que en un caso aquí es un juez, vamos a ver en otro caso es un pastor y en otro caso es un abogado, que se oponen a la masa. Y normalmente la forma de oponerse a la masa consiste en individualizar a esa masa, es decir, la masa se protege a sí misma, y en las 3 películas vemos cómo este hombre bueno, esta persona, intenta, les llama por su nombre, les dice, si yo te conozco, si tú me vendiste un bote de judías anteayer. Entonces, cuando ellos se ven individualizados, se enfrentan a su Perdón, Jaime, se ha dejado de escuchar. Jaime. A ver si conseguimos que conecte de nuevo. Jaime, ¿tú nos escuchas?
Un momento, por favor, a ver si conseguimos que conecte otra vez. Pequeño problema de directo. Un segundo, estamos volviendo a conectar. Ya tenemos aquí a Jaime en la llamada. No sé qué ha pasado, ha habido un problema con... Y ya volvemos a escucharte. Perfecto. No pasa nada. Problemas del directo. ¿Por dónde nos habíamos quedado, por cierto? Pues estábamos en el cine hablando de cómo se intentaba individualizar a la manada. Eso es, vale, muy bien. Aquí estábamos, ¿verdad? Sí. Sí, la individualización de la manada, del grupo, que una vez que se ven identificados, personalmente empiezan a enfrentarse a su conciencia moral y el grupo se va disolviendo. Esto es una visión un tanto optimista de la realidad de lo que fueron los linchamientos en Estados Unidos, pero bueno, en fin, son películas. Intentan tener un sentido, ¿no? Porque lo otro es que carece completamente de sentido. Entonces, se apela al aspecto moral individual, que es el verdadero aspecto moral, porque las masas no tienen moral, se apela a él y se produce la disolución de la masa. Incluso en la película esta que acabamos de comentar, la propia masa luego recapacita y en una manifestación pasan por delante de casa del juez diciendo nos ha salvado de nosotros mismos. Bien, en Estrellas en mi corona de Turner del año 50 tenemos la figura del pastor Gray, aquí lo veis, el Ku Klux Klan, pues es una figura parecida con un niño que también veremos en la siguiente referencia, donde también un niño es el que ayuda a que los individuos de esa masa adquieran la conciencia moral individual, se salgan de la masa y sean ellos mismos. Y la tercera, y seguramente la más famosa, la escena de Matar a un ruiseñor, de Robert Mulligan, en el año 62, donde el abogado Atticus Finch, que por cierto, en fin, fue elegido como la figura más representativa del espíritu americano en una votación que hubo hace unos años. En fin, el espíritu americano ya sabemos que es muy contradictorio. El espíritu americano incluye a los linchadores y también a los que se oponen al linchamiento. Bien, se planta con su silla, su lámpara y su libro. Y de nuevo aparece la hija de él, no se ve en la fotografía, pero y la hija de nuevo empieza a individualizar a los distintos miembros de la masa que, avergonzados, se retiran. No todas las películas sobre luchamientos son tan optimistas. La película más seguramente famosa sobre luchamientos es Furia, de Fritz Lang, del año 1936. Un director enormemente, aunque era alemán, se permitía ser enormemente crítico con la sociedad americana y las instituciones americanas. Es el caso de un señor, Spencer Tracy, que va a visitar a su novia para casarse y justamente en esos momentos y por donde le está pasando se ha producido el secuestro de una niña, lo confunden, lo meten en prisión, como vemos en la foto de abajo a la derecha, y bueno, una masa, como pone ahí, la furia de una masa llevada por el odio, no lo puede sacar, pero como no lo puede sacar, pega fuego a la prisión. En este caso no hay ninguna figura paternalista que consiga evitar el linchamiento, y la cuestión versa más bien sobre la venganza, porque finalmente no muere, y sobre la venganza y la forma en que se venga de estas personas. Y por último, en cuanto a esta cuestión, esta película, posiblemente Incidente en Oxbow, posiblemente sea la más negra película sobre el linchamiento, que carece, por supuesto, de final feliz. Los inocentes son linchados. Por supuesto, la cuestión no es si son inocentes o no. Nadie debe ser linchado, aunque sea culpable. Pero en este caso, además, eran inocentes.
y la única, digamos, justicia, auténtica justicia que se hace finalmente es que el jefe de los linchadores, que estaba actuando en realidad por razones casi psicoanalíticas, de frustraciones personales, luego aludiremos a ellas también cuando hablamos de 12 hombres sin piedad, esta persona, que es la que aquí en la foto aparece con el vestido de los confederados, se suicida finalmente cuando se entera de que el linchamiento ha afectado a inocentes. Bien, en la actualidad, como decimos, con las estructuras policiales y judiciales más digamos, estables en nuestros países, es muy difícil que haya un linchamiento, un juicio paralelo que termine en un linchamiento. No es imposible y, desde luego, en algunos países, como he dicho, en algunos iberoamericanos, se han dado y se siguen dando. Por el contrario, lo que suele darse en nuestras sociedades es un linchamiento de tipo moral, que las cuestiones de las redes sociales y de los medios de comunicación omnipresentes ha potenciado enormemente, aunque, como veremos, no es tan propio solamente de nuestra sociedad. Ya hace muchos años que se daban cosas de estas, aunque ahora, desde luego, la caja de resonancia es enorme. El juicio paralelo de este tipo tiene dos gravísimos daños. En primer lugar, el daño moral que causa al afectado y a su consideración. Y, en segundo lugar, la influencia real del juicio. Sea este un juicio por jurado, en cuyo caso la influencia puede ser mayor, sea un juicio por jueces, en cuyo caso no cabe tampoco descartar absolutamente que, por muy profesionales que sean, no pueda influir, porque el juez intenta abstraerse del ambiente, pero la abstracción completa no es posible. Decía que no hace falta que haya redes sociales para que suceda esto. Tenemos dos casos paradigmáticos a los que me voy a referir, de dos épocas en las que no existían las redes sociales. Uno es el caso de Dreyfus y otro es el caso de Rocío Baninco. Dreyfus, como saben ustedes, el caso de Dreyfus se desarrolló a final del siglo XIX. Alfred Dreyfus era un capitán francés de origen judío alsaciano, que fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos y enjuiciado, en principio, sin demasiada trascendencia, aunque con conocimiento público, desde luego, pero, en fin, con bastante unanimidad social, fue condenado a prisión perpetua, desterrado en la colonia penal de la Isla del Diablo, en la Guyana francesa, donde se desarrolla la película Papillon, que seguramente algunos habréis visto. En este momento, tanto la opinión pública como la clase política adoptaron una posición abiertamente contraria a Dreyfus y nadie dudaba de que hubiera sido quien había transmitido la información. La familia del capitán, con su hermano Matthew, intentó probar su inocencia y el coronel Picquart, que era jefe del servicio de contraespionaje, también por su cuenta siguió investigando y llegó a la conclusión de que Dreyfus no había entregado los papeles, sino que había sido el mayor Esterházy, al parecer por razones de dinero. Bien, a partir de aquí la unanimidad se rompe y Francia se divide en dos grupos, los grupos antisemitas, más monárquicos, tradicionales, y los grupos encabezados sobre todo por el escritor Zola, que defendían la inocencia de Dreyfus. Y se montó un inmenso juicio paralelo en toda Francia. El Estado Mayor se negó a reconsiderar su decisión y sacó a Picquart de Francia, el que había aportado pruebas de que Dreyfus era inocente, y lo mandó al norte de África. El hermano de Dreyfus denunció a Esterházy, el que hoy día se entiende que fue el verdadero espía, lo denunció ante el Ministerio de la Guerra. Hubo un juicio, pero el juicio acabó en absolución, sorprendentemente, pese a las pruebas existentes, porque la cuestión ya se había convertido en una cuestión puramente política, mediática, como ven en las fotos, la Libre Parole, un periódico antisemita, la traición de los judíos apoderándose del mundo, en fin, se había convertido en un símbolo. Y es lo peor que le puede pasar a un juicio, que el acusado se convierta en un símbolo. Porque el juicio debe ir al caso concreto y a la culpabilidad o inocencia concreta de una persona por lo que ha hecho, no por lo que es ni por lo que representa. Ahora bien, es imposible evitar que esto suceda en algunas ocasiones.
debería poderse evitar, pero no se puede. Bien, esto tuvo idas y venidas, hubo disturbios antisemitas en muchas ciudades, y lo curioso es que se había olvidado que se retiró al juicio, salta Dreyfus y de nuevo el juicio militar no volvió a condenar. Esta vez ya solo a 10 años, porque era clara su inocencia, pero simplemente se negaron a revocar la decisión anterior. Bueno, la suavizaron, pero se negaron a reconocer, y esto era por razones estrictamente político-sociales, la inocencia de Dreyfus. Finalmente llegó la cosa al Supremo y el Tribunal Supremo anuló el Tribunal Supremo anuló, como he dicho, se le volvió a juzgar, se le volvió a condenar y el gobierno, que había cambiado ya, lo indultó, él aceptó el indulto y fue rehabilitado y llegó a intervenir en la Primera Guerra Mundial. Esto era el juicio, el periódico que he dicho antes antisemita. Esto es el famoso Yo acuso de Emilio Zola, que fue uno de los aldabonazos que provocó que se revisara el juicio. Como veis, no hace falta que haya redes sociales para que un juicio esté en el candelero, esté en la calle, manifestaciones, disturbios a favor, en contra. No es nada nuevo. La cuestión de las redes sociales ha cambiado un poco el aspecto, pero no es nada nuevo. Bien, ya que hacemos referencia al cine, podéis ver un retrato muy preciso de toda esta cuestión en la película de Polanski del año 17, creo que es, El oficial y el espía, y hay una película más antigua del 37 de William Dieterle, La vida de Emile Zola, donde, entre otras cosas, aparece su intervención en el caso Dreyfus. Hay que decir que Zola, por cierto, murió asfixiado en su casa por una estufa que supuestamente funcionaba mal. Su muerte se consideró bastante misteriosa, no se llegó a aclarar, pero es algo sospechoso. Otro caso, que bueno, es de alguno de los que están aquí se acordará, otros no, es el caso Baninkoff. Aquí veis dos películas, ¿verdad? Una es una película para televisión de calidad dudosa, yo no la he visto, la otra es un reportaje. Bien, el caso Baninkoff es un supuesto de error judicial que ocurrió en España a finales de los años 90, cuando en un ambiente de completa histeria popular creada por los medios de comunicación, en un juicio lleno de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez, que era una persona que vivía con la familia, parece ser que tenía una relación con la madre. Todo salió a la luz, salieron las cuestiones personales, salieron las intimidades más tremendas de esta familia, y fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Baninkoff. Era la hija de la señora con la que ella vivía, y que había aparecido muerta en Mijas. Bien, esta mujer fue condenada en los medios de comunicación, fue condenada en los Sálvame, en los programas de televisión, hubo manifestaciones, cuando llegó el juicio, nadie se planteaba que pudiera ser absuelta. La realidad es que se la condenó, se recurrió a la sentencia, ante el Tribunal Superior de Justicia, y por poco estaba en el tribunal, y me cuenta que el presidente les dijo, aunque nos linche España a nosotros, tenemos que anular este juicio porque aquí no hay pruebas. Que un juez diga eso y que una persona haya sido condenada y que la fiscalía hubiera acusado, creo que nos tiene que hacer pensar sobre hasta qué punto un juicio puede estar influido por un clima de histeria y de juicio paralelo. Bien. Es posible que el juicio paralelo esté montado como desde el propio poder. Normalmente el juicio paralelo es una cuestión mediática, popular, pero puede interesar al propio poder montar un juicio paralelo. El caso de esta foto que estáis viendo se refiere a un documental de Sergei Loznytsa, es un documentalista ucraniano de bastante renombre, y se refiere a uno de los juicios de Moscú de los años 30. Bien, no vamos a entrar en el detalle,
Pero estos juicios que estaban impulsados por Stalin y desde el poder tenían como elemento adicional el juicio paralelo en la calle, y todos los días, todas las noches se hacían manifestaciones con pancartas, criminales, asesinos. Y me voy a permitir hacer una referencia, leeros un momento un pasaje del libro de Anne Kriegel, Los grandes procesos en los sistemas comunistas, que se refiere a este tipo de procesos que eran por juicios falsos y que se lanzaba a la gente en la calle para que no hubiera ninguna duda, ningún problema con las condenas. Lo que dice Anne Kriegel, ella misma excomunista, que lo que caracterizaba el aspecto de estos juicios era la omnipresencia del público. El público presente en la sala, y leo, y aún más el pueblo entero movilizado en reuniones, asambleas y mítines en las calles, en las fábricas, en las obras, que dictaba y aprobaba resoluciones, mensajes, peticiones, solicitudes, ruegos, exigencias y maldiciones, y que eran retransmitidas por la prensa. En Moscú, por ejemplo, el 30 de enero del 37, una inmensa manifestación de trabajadores ha desfilado hoy por la Plaza Roja pidiendo a gritos la muerte de los perros rabiosos fascistas, el Judas Trotsky, Bukharin y Rykov. A pesar de una temperatura polar de 20 bajo cero, 200.000 personas participaban en la manifestación. Puede verse que si los jueces podían tener alguna duda sobre la condena de estos acusados, que eran gente que Stalin consideraba que podían ser enemigos políticos de él, aunque muchas veces ni siquiera lo eran. Bueno, pues si podían tener alguna duda, que no la tenían porque ya estaba todo perfectamente programado, 200.000 personas en la calle pidiendo la condena no era lo más favorable a la presunción de inocencia. Sigo leyendo. En esta época de pedagogía activa, el público no es, pues, un público indiferenciado, pasivo o neutro. Es un público obrero que ha juzgado ya de antemano, movilizado, militante. Como subrayaba con orgullo l'Humanité, el periódico del Partido Comunista francés, estalinista de estricta observancia, en el 29 de agosto de 1936, el proceso se celebra ante millares de delegados de fábricas. Y los jueces son también obreros, elegidos por los obreros. Y la fórmula que aúna todos los pensamientos y esperanzas, toda la expectación de este pueblo ruso, cuyo rasgo dominante se decía antaño que era la compasión, es ninguna compasión. Así pues, el proceso se presenta como el momento y el acto privilegiado mediante el cual una sociedad disgregada, atomizada y quebrantada por el miedo, vuelve a soldarse en una sociedad unánime. La sangre de las víctimas inmoladas en los rituales del sacrificio, realiza el milagro de la comunión, saciando esta pasión por la unanimidad, que lleva a todo un pueblo hacia la adoración colectiva del celoso Padre. Asistimos a una especie de redescubrimiento espontáneo del tipo de ritual que en tiempos del terror de Robespierre sirvió de base al célebre ceremonial del Ser Supremo, representación simbólica a su vez de una unanimidad nacional derivada de la noción de Rousseau de la voluntad general. Y es que no hay nada más peligroso verdaderamente que la unanimidad. Bien, en el famosísimo caso español de La Manada, también tenemos la combinación, no como en los juicios de Moscú, desde luego, pero sí, es decir, no es un proceso, por supuestísimo, vamos a decir, promovido desde el poder público, pero sí que fue un proceso que se aprovechó desde el poder público para subirse a la ola y sacar lo que se pueda, pues, rentabilidad política. Y, desde luego, jamás enfrentarse a la ola populista que solicita sangre. Félix Ovejero definió lo que pasó con el juicio de La Manada. Félix Ovejero, por cierto, un escritor de izquierdas y progresista, como el nuevo oscurantismo revestido de progresismo que sustituye los argumentos por la intimidación. Bien, ya saben, no vamos a entrar en el caso de La Manada, vamos a ver brevemente por un momento estas diapositivas y sí vamos a entrar en alguna reflexión. Vemos, aquí, violadores, justicia popular, juventud combativa. En fin, la justicia popular y la juventud combativa había condenado ya a estas personas antes de que fueran juzgadas. Yo sí te creo, si se debía creer a la denunciante, no hacía falta juicio, por tanto. La Manada viola a una chica, la justicia a todas nosotras, es decir, los jueces son violadores, si no condenan a quienes tienen que juzgar. Os da más reparo sentenciar una violación que cometerla, es decir, como somos jueces, preferimos violar a una mujer que condenar a un violador, y esta es nuestra manada, lo cual me parece muy ajustada esta pancarta. Bueno, bien, podríamos preguntarnos por los mecanismos psicológicos que llevan a sentir una necesidad de que la versión judicial
confirme la que previamente se ha forjado una sociedad sobre las bases de una serie de asunciones y prejuicios respecto de unos hechos que antes de que sean juzgados no se puede saber cuáles son, cuál es la verdad. Bien, pero bueno, siendo esto verdaderamente llamativo, las razones que pueden llevar a esto, lo que verdaderamente preocupante o algo que se suma, no es lo verdaderamente preocupante, pero se suma a la preocupación que causa, es que desde el poder se anime y se promueva este tipo de linchamientos públicos del acusado y de los jueces. El gobierno, aunque se mantuvo relativamente distante de la cuestión mientras se desarrolla la instrucción y la celebración del juicio, en el momento en que la sentencia de instancia, la primera sentencia que quiero recordar que condenó a los acusados por abuso sexual, pero no por agresión sexual en su forma de violación, por un voto particular que defendía la absolución sobre la base de un análisis minucioso de los hechos. Bueno, en el momento en que el público consideró, porque aquí todo el mundo era experto en la distinción entre abuso sexual, agresión sexual, todo el mundo sabía cuál era, se había estudiado el Código Penal, lo conocía, estuvo allí el día de los hechos, en fin. Pues el gobierno, al ver esta sentencia, bien, pues por un lado, el ministro de Justicia se permitió decir que el juez que había emitido su voto particular tenía un problema singular, quiero recordar que dijo, como viniendo a decir que estaba un poco loco. Y luego la ministra de Hacienda, no sé muy bien qué tiene que ver la ministra de Hacienda con todo esto, el 5 de diciembre de 2018, dijo que, por cierto, con una sintaxis un tanto dislocada, que la situación que se vivió en aquellos hechos para este gobierno responde más a un ejercicio de violación. Bueno, la violación no sabía que fuera un ejercicio gimnástico, pero bueno, responde más para el gobierno a un ejercicio de violación más que a una agresión sexual, aunque el tribunal hubiera dicho otra cosa y sin perjuicio que finalmente el Tribunal Supremo, digamos que al final condenó por violación, en un ambiente desde luego no muy favorable a la imparcialidad y al equilibrio. Lo gracioso de esta afirmación de la ministra de Hacienda es que los hechos no es que sean violación para algunos de los miembros del gobierno, ni siquiera es violación para todos los miembros del gobierno, sino es violación para este gobierno, que por tanto como institución ha fallado en caso, lo cual no solo supone una llamativa usurpación institucional de las funciones de otros órganos del Estado, sino que pone de manifiesto la escasa capacidad de cualquiera de los miembros de ese gobierno para tener una opinión propia. Bien, vemos pues cómo el juicio en estos casos ha perdido su función de instrumento para esclarecer los hechos y calificarlos. Debe ser solamente un instrumento para santificar aquello que viene dado de antes y tiene que estar al servicio de tal cometido, porque si no, quien no lo haga tiene un problema singular, como dijo el ministro de Justicia. Hay que estampar el sello del Estado sobre la versión socialmente aprobada. En otro caso, la decisión judicial ha de ser rechazada, expulsada del consenso social. No se tolera siquiera una disidencia que no tiene un efecto real concreto, como es el voto particular, pues la mera formulación verbal de una verdad alternativa a la oficial alcanza el rango de herejía no tolerable. En la película 12 hombres sin piedad no versa sobre un juicio paralelo exactamente, porque aquí estamos ante un juicio que no tiene una repercusión mediática de ningún tipo, pero es útil para comprobar cómo los prejuicios, las ideas preconcebidas, para lo cual sí que los juicios paralelos tienen una influencia fundamental, o la vida previamente vivida simplemente pueden haber generado en la mente de quien debe juzgar un juicio paralelo, un marco mental ajeno a lo que se deriva del propio proceso. Por ejemplo, esta película nos permite apreciar varias cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, el ridículo al que es sometido inicialmente. Bueno, esta película, muy brevemente, para quien no la haya visto, transcurre durante las deliberaciones de un jurado en un caso de asesinato. De los 12 miembros del jurado, 11 votan culpable y 1 vota inocente. Y la película narra el proceso a través del cual el que ha votado inocente trata de convencer, hasta que los convence, al resto de jurados para que cambien su voto. Entonces, por ejemplo, nos muestra muy bien la situación de ridículo del disidente. El disidente, que es Henry Fonda al principio de la película, es ridiculizado, es puesto en evidencia. A ver, eres un garantista, eres tú, ¿qué pasa? Que, en fin. También pone, es muy interesante, el enfrentamiento máximo que se produce entre los dos que vemos en la foto, Henry Fonda,
Por un lado, que no dice que sea inocente, en principio solo dice que quiere seguir pensando, que no quiere resolverlo tan rápido, porque se había resuelto en una votación en 10 minutos. Y Lee J. Cobb, que está abajo enfadado, a quien sus traumas familiares, concretamente problemas con un hijo suyo, le impiden ver más allá del prejuicio. Está el personaje que tiene mucha prisa, se tiene que ir a un partido de béisbol y le es igual votar culpable o inocente con tal de que la deliberación termine pronto. Y luego la gente más normal, que simplemente no se había parado a pensar lo suficiente, lo dan por culpable de manera preconcebida, que es lo que precisamente en gran ámbito de los juicios paralelos. Voy a preguntar al moderador hasta qué hora considera que debemos seguir. Pues estaba programado hasta las 7:30, pero bueno, yo creo que hemos empezado 5 minutillos tarde, un poquito si nos podemos alargar. Muy bien, pues no vamos mal. Bien, tampoco es exactamente un juicio paralelo de tipo popular, lo que refleja la película Senderos de Gloria, que tenemos aquí en pantalla, de Stanley Kubrick, pero sí que nos vuelve a la idea del juicio como representación teatral y del juicio como institución para declarar con la fuerza, con la santidad que se decía anteriormente, de la santidad de la cosa juzgada, declarar ciertas verdades, aun a conciencia que sean mentiras. Que no, cuidado, no es lo que sucede en los juicios paralelos, la gente no pide la condena sabiendo que es mentira. Normalmente piensan que es verdad, aunque no les importa mucho si eso no es verdad. Es la figura del chivo expiatorio a la que luego aludiremos, en lo que ya no interesa a ver si es o no culpable, sino que hay que transponer la culpa a ese chivo para de esa manera, en fin, aliviar las tensiones sociales. En este caso, unos militares, esta película, todas las películas que estoy citando las recomiendo, porque todas ellas son, a mi juicio, de enorme profundidad política, social, personal, de toda clase y cinematográfica. Unos militares ordenan la toma de una colina, una acción que ellos saben que es prácticamente imposible, pero por intentar ascender, por distintas razones bastante turbias, deciden que se tome la colina. La toma de la colina es un desastre porque no podía ser de otra manera, muere la mitad del batallón y la otra mitad se retira. Y entonces, a partir de ahí, estos militares, para tapar su propia incompetencia, montan un juicio para juzgar a los soldados que por cobardía, según ellos, se han retirado. La cuestión interesante es que no solo es que no fue por cobardía, sino por imposibilidad de avanzar, sino que no se juzga a todos los soldados que se retiraron, sino que se elige a 3, al puro azar, en un caso por azar, en otro caso el que tiene que elegirlo tiene una cuita personal, tiene que tapar también sus propias cobardías y elige al que podía destaparlas. Y se monta una representación teatral, tan teatral que después de haber sido ejecutados, aquí vemos la ejecución, los 2 militares que han montado este juicio farsa dicen: han muerto estupendamente los acusados, los condenados. Estas cosas suelen ser bastante sórdidas, dicen, pero esta vez tuvo cierto esplendor. Los hombres murieron de maravilla. Entonces, esta representación es una representación teatral, este juicio, pero hace falta. Es decir, no sirve, como lo que decíamos antes de los juicios farsa de Stalin, no sirve matar a estas personas en un calabozo. Eso no sirve. Es necesario que un tribunal se prostituya y los condene, porque eso da un marchamo de verdad, incluso a lo que se sabe que es mentira. Y al cabo de un tiempo ya no se sabe si era verdad o mentira, y lo único que se sabe es que hubo una condena. Bien, porque en una sociedad en la que cada grupo, cada individuo puede explicar legítimamente la realidad desde su propia subjetividad, declarándola tan válida como cualquier otra visión de las cosas, esa aplicación de determinada una sentencia oficial, una teatralización del acto, pues es demasiado golosa para la sociedad y para el poder político como para renunciar a ella. Esto exige un cierto ejercicio de lo que Orwell llamaba el doble pensar, es decir, de saber que ciertas personas son inocentes o no sabemos si son culpables, por lo menos, y al mismo tiempo querer que se las condene. Es un doble pensar que en el momento
en que la condena se emite por un tribunal que ha estado dispuesto, cuando lo esté, no vamos a decir que todos los casos son iguales, que puede haber estado dispuesto a prostituirse en mayor o menor medida, pues ese doble pensar, como en la física cuántica, se concreta en un pensar único que es ya la culpabilidad. Y uno olvida ya la antigua ambigüedad sobre si era culpable o era inocente, porque lo han dicho los tribunales y eso es suficiente, de tal manera que la función del juicio como cierre definitivo del debate es imprescindible desde el punto de vista de la paz social y de la seguridad jurídica, pero debería serlo con una sentencia en derecho, sea condenatoria o sea absolutoria, pero en el caso de juicios paralelos se quiere la sentencia condenatoria como vía de lograr la paz social. Casos, ha habido muchos, por ejemplo, el caso de Sacco y Vanzetti, también muy famoso, también tiene película, que tenemos aquí el cartel a la izquierda, de Giulio Montaldo, de 1971, dos trabajadores italianos anarquistas que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por un robo a mano armada y asesinato de 2 personas sin que hubiera verdaderamente, al parecer, pruebas suficientes. Vemos arriba manifestaciones, como vemos épocas también sin redes sociales, por lo menos informáticas, pero había redes sociales, por supuesto, de otra manera. No nos vamos a creer que las redes sociales solo son las informáticas. Entonces, un caso mediatizado donde los propios fiscales, jueces, fueron acusados de estar totalmente influenciados por el juicio paralelo provocado por los movimientos sociales y por sus propios prejuicios ideológicos. Eran 2 inmigrantes italianos, trabajadores y anarquistas, con lo cual tenían bastante papeletas para que pudieran ser un chivo expiatorio. En la película de Montaldo aparece el juez, Webster Thayer, que juzga, digamos que dirige el juicio con todas las formalidades externas, pero sin ninguna garantía interna, y en un determinado momento dice que vamos a condenar a estos bastardos anarquistas. No sé si es real la frase, en la película así sale. Todo esto nos recuerda a Alicia en el País de las Maravillas, donde la reina, si recordáis, continuamente dice el juicio después, primero la sentencia. Primero la sentencia, el juicio ya lo haremos después. Y por último, otro caso muy famoso y triste, el del matrimonio Rosenberg. Aquí abajo a la derecha veis un documental sobre el caso que está dirigido por la nieta del matrimonio. Eran Ethel y Julius Rosenberg, judíos comunistas, ejecutados por espionaje, con escasísimas pruebas en 1953, en plena época de furor anticomunista. En la misma época que Stalin, bueno, es el 53, creo que es el año que murió Stalin, pero bueno, que Stalin estaba en el poder, organizando juicios farsa en Estados Unidos, se estaba ejecutando por espionaje a este matrimonio con pocas pruebas y sobre todo, más que con pocas pruebas, con una grave, digamos, falta de igualdad respecto a todos los casos, como el de Klaus Fuchs, también por espionaje, condenado a 14 años, poco tiempo antes en el que él ni era judío ni estaba todavía el clima anticomunista o de histeria anticomunista tan desarrollado. Bien, en definitiva, el juicio paralelo tiene mucho que ver con la figura del chivo expiatorio. El día hebreo de la expiación se purificaba de pecado el tabernáculo mediante el sacrificio de un macho cabrío al que se hacía cargar con todas las culpas del pueblo judío. El propio Jesucristo, de alguna manera, recoge la idea del cordero y del propio sacrificio para asumir las culpas ajenas. Bien, no se ha demostrado hasta la fecha que el chivo fuera culpable de algo, pero la cuestión no es esa. Al contrario, no lo era. La cuestión es que se le hacía culpable, se producía una transferencia de culpa que una vez que se fija en el objeto al que se transfiere no tolera que se desligue del mismo. Esta transferencia al chivo puede ser calculada, como en el caso de los 3 soldados del Senderos de Gloria o con los acusados en los juicios de Moscú, o puede ser espontánea, liberadora de tensiones sociales e ideológicas latentes en la sociedad, como en el caso de Sacco y Vanzetti, de los Rosenberg o en el caso de la Manada. Y esa transferencia de culpa puede ser puramente social o puede ser promovida o sumándose a la ola por parte del poder político. La única solución a esta cuestión, bueno, solución no tiene solución, pero lo que hay que exigir es el adecuado funcionamiento del sistema judicial que huya de resoluciones ejemplificantes, echados a temblar cada vez que alguien diga que hace falta una sentencia ejemplificante. Las sentencias no están para ejemplificar. Bueno, sí están para ejemplificar con el efecto de la prevención general, es decir, que los culpables son condenados, pero los culpables
no los inocentes o los que no se sabe si son culpables o inocentes, ni sobre todo aquellos a los que dice el poder político, a los que señala el poder político, a los que señala la masa. En un Estado totalitario este tipo de movimientos es más fácil de organizar. En un Estado democrático también es muy fácil a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y mucho más si desde el gobierno, en vez de lucharse contra esto, se anima a la población a este tipo de juicios y valoraciones extrajudiciales. Y yo creo que con eso he terminado. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si alguien quería comentar algo o hacer alguna pregunta. Si no, y si me permiten, quería comentar que los juicios paralelos finalmente no solo se llevan a cabo para buscar la culpabilidad de alguien que sea inocente, sino también se puede llevar a cabo con el sentido contrario, de buscar la pretendida inocencia de alguien que ha cometido algún delito. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en ciertos políticos que, habiendo cometido una serie de actos, sus partidos han salido a defenderles, da igual el color del partido, eh, a defenderles diciendo que son inocentes y al margen del proceso judicial, acusando a los jueces de que sea una justicia que tiende siempre hacia el otro lado político y buscando eso, Sí, una efectivamente. imagen mediática de inocencia cuando realmente sí hay una culpabilidad que luego se demuestra en los tribunales. Sí, no, está muy bien traído, desde luego. Este tipo de vamos a ver, hemos visto, por ejemplo, en lo de Sacco y Vanzetti había una imagen de una manifestación a favor de Sacco y Vanzetti. O sea, puede haber, cuando se politiza, se polariza por razones políticas y el acusado se convierte en un símbolo, no olvidemos que puede ser un símbolo a favor o en contra. Bien, efectivamente ha habido movimientos sociales buscando la absolución de personas. Y luego está el caso que tocaba, bueno, en ese caso, a mi juicio, el que acabo de decir, bueno, no creo que nadie deba influir en los jueces, pero para mí es menos grave porque buscar en derecho penal más vale condenar a absolver a 100 inocentes que condenar a un culpable, con lo cual es menos grave, ¿no? Luego está el caso que acabas de decir y es muy correcto, y las cosas vienen de antiguo. Yo me acuerdo ya cuando el juez Barbero, juez tampoco, algunos de los que aquí os acordaréis, otros no, se puso el juez del Tribunal Supremo, se puso a investigar como instructor. ¿Por qué el Tribunal Supremo? Pues porque los posibles afectados eran diputados. El caso Filesa, un caso de corrupción que afectó al PSOE. Bien, el juez Marino Barbero prácticamente se tuvo que jubilar y murió al poco tiempo, bueno, afectado psicológicamente por la campaña de agresiones concretamente por políticos del Partido Socialista en el gobierno, concretamente me acuerdo el presidente de Extremadura, ¿cómo se llamaba? Ibarra, bueno, diciendo que el juez Barbero creía que meaba más lejos que cualquiera, por ejemplo, y fue una de las cosas que se dijo, y se pueden llegar a organizar manifestaciones. Aquí en Albacete, yo estoy hablando desde Albacete, hace años, un juez que investigó una clínica abortista, bueno, se le organizaron manifestaciones, una clínica abortista porque se hacían abortos ilegales. Yo conozco la instrucción y esto, en fin, yo no tengo ninguna duda al respecto. Bien, se le organizaron manifestaciones, se le organizaron scratches y de todo. Entonces, efectivamente, puede haber interés en que se absuelva a determinadas personas. No obstante, en fin, creo que el caso más típico es el de buscar una condena, pero es muy bien traído. Ni una ni otra, desde luego, ayudan a un juicio ecuánime por parte de un jurado o por parte de un juez. Muchísimas gracias. Y luego, por otro lado, Jesús Villegas tiene una pregunta y luego Santiago Álvarez Barón ha formulado otra, pero por orden de intervención, si Jesús quiere abrir el micrófono y comentar. Gracias, Yago. Ya he abierto el micrófono. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por tu intervención. Muy brillante y muy amena. Me ha gustado muchísimo. Y de hecho, no sé si viste la intervención de Sandro ayer. Sí, a mí me gustó mucho, sobre todo la parte, bueno, toda ella, pero la parte donde desentrañaba la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación me pareció extremadamente interesante. Claro, la tuya ha venido a incidir, ha venido a profundizar sobre el mismo tema, pero claro, dándole un enfoque judicial
que es lo que nosotros en la plataforma tratamos de una manera más directa. Mira, me ha gustado muchísimo, pero te comento, vamos, yo soy básicamente, esencial y totalmente de tu pensamiento, pero me gusta hacer de abogado del diablo. Tú recuerdas lo que dijo ayer Sandro cuando le pregunté. Dice, no, mire, es que el juez no tiene que estar ni fuera ni dentro de la sociedad. El juez lo que tiene que hacer es demostrar los hechos y aplicar la ley. La ley como un sistema objetivo de normas que no tiene nada que ver con su opinión. A ver, yo estoy de acuerdo con esto, pero tú sabes perfectamente como yo que te coges cualquier manual de filosofía del derecho o te metes en cualquier revista de filosofía del derecho y ves lo que ahora denominan el estado de la cuestión y obviamente lo que se dice hoy día no es eso en la doctrina mayoritaria. Lo que se dice es que el juez tiene que superar una actitud cientificista, tiene que asumir un compromiso axiológico y que eso a veces obliga a tomar decisiones no solamente extra, sino contra legem. Esa es la postura políticamente correcta hoy día. Y, por ejemplo, te cito a Ronald Dworkin en su famosísimo libro, Tomándose los derechos en serio, que dice claramente que el juez en determinadas ocasiones tiene que ir en contra de la Constitución e incluso mentir en la sentencia, porque claro, si lo dices abiertamente que vas en contra de la Constitución, pues obviamente te la van a anular. Y eso lo dice, vamos, literalmente. Y es una doctrina que está muy extendida. Incluso hay asociaciones judiciales que tú y yo conocemos por tercera carrera que dicen sin ningún tipo de trabajo. Sobre todo yo me pregunto, ¿eso por qué es? Y se me ocurre una explicación sistémica de naturaleza antropológica. Recuerdo haber leído un artículo antropológico donde se decía que en determinadas tribus africanas o países, tribus primitivas, aunque no es políticamente correcto decirlo ahora, los juicios que se celebraban no tenían una función epistemológica, es decir, de descubrimiento de la verdad, sino que desempeñaban una función social pues para satisfacer determinadas expectativas de la colectividad. Entonces, el objetivo de satisfacer esos sentimientos sociales obviamente estaba por encima del descubrimiento de la verdad. Yo pienso que esas sociedades primitivas, de alguna manera, siguen subsistiendo en nuestras sociedades modernas, como decía Levi Strauss, y que es una razón sistémica. ¿Qué pasa? Que si el sistema asume en determinados casos la condena o la absolución en contra de la opinión pública, pues el sistema se recalienta y entra en una fase de colapso y se pueden producir pues, resultados que socialmente son muy costosos. Entonces se genera una especie de mentira estructural en la cual se pretende que los jueces participemos, además bien regados ideológicamente, porque en la escuela judicial de alguna manera se nos dice que renunciemos a la lógica y a la razón y a las pruebas y que hagamos un acto de compromiso social para a veces apartarnos de la verdad, porque al fin y al cabo la verdad no es tan importante. Entonces yo te lo planteo que si eso no podría tener una explicación sociológica, porque la sociedad como un mecanismo que se autorregula, entiende que a veces optar por la verdad y la aplicación de la ley genera unas externalidades, unos costes sociales que simplemente no son tolerables y punto, porque si no la sociedad no sobreviviría. Bueno, en fin, yo aquí el problema, a mi juicio, de todo esto, bueno, vamos a ver, el debate entre si el juez es ideológico o es técnico, este debate es interminable. Bueno, y los realistas americanos y los realistas escandinavos también decían que fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la úlcera del estómago del juez, que tenga esa tarde, y esas son fuentes del derecho. Bueno, digamos que está bien traído, pero yo creo que está bien traído como advertencia al juez. Es decir, a mí me sirve eso para decir, bueno, no debo permitir que la úlcera del estómago sea fuente de derecho. Entonces, jueces hay de todas clases y los hay de los que la úlcera del estómago o la opinión de la calle influye más. Otros que influyen menos y otros que no influyen nada. Pero es que incluso cuando no influye nada es peligroso porque es como cuando te dicen, oye, este asunto que tienes es de un amigo mío, míratelo con cariño, ya te han hecho polvo porque empiezas entonces a mirarlo mal para decir que no parezca que quiero fallar a favor de. Entonces es un desastre. El problema de este tipo de teorías de uso alternativo del derecho y todo esto es que yo pienso que si estamos hablando de un pleito civil, de un pleito social, de un pleito contencioso administrativo, mira, yo creo que hay que ser lo más técnico posible y tal, pero podemos hablar, porque a veces en un pleito contencioso administrativo tienes que interpretar una cláusula constitucional que es la igualdad. Échale carrete y eso aplicarlo a un caso concreto de una mujer que está embarazada porque le han pedido. Entonces, ahí la forma de pensar que se puede de la ciudadana puede tener una solución efectivamente entrar en juego, que es que la legislación que no tenga la igualdad, en fin, puedes saber la que dice constitucional, lo que dice tal, pero
pero puede ser inevitable la ideologización de muchos fallos. El problema es cuando entramos en la justicia penal. Amigo, ahí es que con la Iglesia hemos topado. Es que condenar a un inocente para lograr esa finalidad de chivo expiatorio, de que la sociedad, en fin, salga por sus... se desfogue, eso, bueno, es que es total y absolutamente inaceptable, ni más ni menos. Entonces, el juez, no tiene nada que ver un juez social que opine que la mujer debe ser muy protegida y que interprete todas las leyes a favor de eso. ¿Qué tiene que ver eso con un juez penal que fuerza las cosas para convencerse de que alguien es culpable? Y el caso de Rocío Baninkoff es paradigmático. Fue un jurado, ciertamente, pero la Fiscalía acusó. Y el Tribunal Superior dijo que no había ninguna prueba. Y por supuesto, y por cierto, no he terminado, no he contado el final de la historia. Antes de realizarse el segundo juicio, porque se había anulado por falta de motivación, apareció el verdadero culpable con unas pruebas de ADN. Claro, claro. Y entonces ya, ¡ay madre! Parecía que los medios de comunicación iban a aprender, pero bueno, no se aprendió nada. Entonces, en la justicia penal, hablar de usos alternativos del derecho, hablar de una función. La justicia tiene una función, por supuesto, de poner fin a las cuestiones sociales, a los problemas sociales. Y es tan importante que ponga fin bien como que les ponga fin. A veces de cualquier manera, pero que les ponga fin. A veces lo he pensado. Los jueces valemos más para cerrar los casos, a veces, aunque sea de cualquier manera, pero lo que hay que hacer es cerrarlos, pero no de cualquier manera. Y nunca jamás en la justicia penal. Es que eso es una perversión absolutamente inaceptable. Entonces, eso no puede ser. En la justicia penal no cabe hablar de eso. La justicia penal tiene que ser extremadamente técnica y no da lugar a ningún tipo de interpretación de cláusulas genéricas ni generales ni nada. Tiene que ser técnica, ir a los hechos y fallar en conciencia de acuerdo con las pruebas. Aunque ya estamos un poquito fuera de tiempo, así para comentar y ir terminando, Santiago Álvarez Barón nos comenta, los juicios paralelos y las presiones mediáticas pueden ejercer una gran presión sobre el jurado y el juzgador. También preocupa que el presidente del gobierno tenga la posibilidad de sancionar a los jueces y magistrados. Uno de los miembros de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial es la presidente del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Dicho observatorio está controlado por 4 ministros: Sanidad, Interior, Justicia e Igualdad, y la Fiscal General del Estado, todos ellos nombrados por el presidente del Gobierno. En el año 2004, doña Montserrat Comas era la presidenta de la comisión y del observatorio. La fuente proviene del Consejo General del Poder Judicial y nos pregunta qué le parece, además de aportar pues, la información. Está muy bien traído, por supuesto. Y quiero recordar cuando he dicho antes, el ministro de Justicia, en el caso de la Manada, salió diciendo que el juez que había puesto un voto particular, que no tiene efecto ninguno práctico, tenía un problema singular, se le buscaron unas cosquillas disciplinariamente. Ahí está la cuestión. ¿Qué pasa? Que los jueces estamos sometidos a la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial está formado por magistrados y no magistrados, que son nombrados todos ellos no por el Parlamento, formalmente sí, pero no por el Parlamento no, sino por un pacto, un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición o sus respectivos delegados en materia de justicia, que nombran a los que mejor entienden que pueden defender sus propios intereses. Normalmente en este pacto ya va quién va a ser presidente del Consejo. El presidente del Consejo ha de ser elegido libremente por el Consejo en su primera reunión, pero ese Consejo directamente pasa por las orcas caudinas y nombra al que le ha dicho el presidente del Gobierno que nombre, con lo cual hay una vinculación directa desde los políticos pasando por el Consejo sobre los jueces. Entonces, cuando el ministro de Justicia dice que el juez que puso un voto particular tiene un problema singular, eso no se puede echar a humo de paja, porque no lo está diciendo el alcalde de Villanueva, lo está diciendo una persona que puede influir directísimamente, de hecho, ha participado directísimamente en su nombramiento, en las personas que tienen la potestad disciplinaria sobre los jueces. Con lo cual, como hablaba antes, cuando no solo hay un movimiento popular a favor de una determinada tesis y en contra de un determinado tribunal, sino que el gobierno en España se suma a ello, la situación es muy peligrosa, porque el gobierno tiene mano directa en la potestad disciplinaria sobre los jueces. Me parece muy pertinente la observación que hace Santiago.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ya hemos pasado la hora que teníamos marcada, así que solo nos queda despedirnos. Muchísimas gracias, Jaime, por esta charla tan interesante. Yo desde luego me he apuntado unas cuantas de las películas que has dicho para poder verla y reflexionarla a la luz de lo que hemos hablado. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes. Este ciclo de conferencias que estamos teniendo continuará no mañana, sino este jueves. Y Saúl Cepeda, abogado y miembro también de la plataforma, nos hablará un poco de desinformación. Así que nada, os esperamos este jueves a las 5:30, perdón, a las 6:30, como estamos teniendo todas las charlas estos días. Y muchísimas gracias a todos. Muy bien, adiós. Adiós.